La UNESCO ha destacado en varias ocasiones que la educación superior es un derecho humano fundamental, que nos incluye a todos sin distinción, además de considerarse un bien público por el que hay que trabajar pensando en la Agenda 2030. Las personas con discapacidad tienen el derecho a educarse en las mismas escuelas que el resto de las personas. También tienen derecho a la formación terciaria y universitaria. La Universidad Nacional de Cuyo es una de las instituciones que avanza sobre el tema a través del programa de formación profesional para personas con discapacidad intelectual. Vine hasta la Facultad de Educación y hablé con Leticia Vázquez, directora de carrera, sobre inclusión, educación y, por supuesto, sobre este nuevo proyecto. Leticia, hablemos un poquito del tema discapacidad intelectual. ¿Qué se conoce por ese término? ¿Qué debemos conocer? ¿Y se ha evolucionado un poco el término a lo largo de la historia? Sí, Claudia, ha evolucionado mucho. Por suerte, hoy cuando nos referimos a la discapacidad intelectual, nos referimos como aquellas limitaciones que en el funcionamiento intelectual tienen algunas personas y que esas limitaciones intelectuales se manifiestan en su vida cotidiana, en aquellas habilidades que necesita poner al servicio de lo que hace todos los días. Ahí aparece la limitación, pero es importante esta evolución del concepto porque en realidad nos remite a pensar que es solo una parte de la persona y que precisa apoyos para realizar algunas de las actividades de su vida diaria, pero hay muchas posibilidades de realizar otras actividades que son demandadas en el medio. Siempre se pensó a la discapacidad intelectual como absolutamente limitante, y en esto de la evolución, como sociedad nosotros hemos evolucionado para entender a esa discapacidad intelectual y para darle herramientas y posibilidades a esa gente. ¿Hemos dado el cambio? ¿Hemos empezado a hacer ese camino? Sí, hemos empezado a hacer ese camino, claramente. Por supuesto que falta trabajar muchísimo, porque bueno, las barreras, sobre todo aquellas barreras culturales en las que tenemos que trabajar mucho para instalar en la sociedad culturas inclusivas, políticas inclusivas y prácticas inclusivas, es esencial para estos avances que necesitamos en relación a interactuar en el día a día con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué rol cumple el entorno? Digo, el entorno más cercano, la familia, los amigos, en esto de poder insertarse, poder tener posibilidades, crecer, educarse. Es fundamental. En el caso de la discapacidad intelectual, y bueno, coincide con las otras discapacidades, es fundamental el apoyo familiar, porque sin ese apoyo el funcionamiento de la persona con discapacidad intelectual se ve muy limitado. Entonces, de hecho, nosotros trabajamos con las propias personas con discapacidad intelectual, pero entendiendo que su círculo de apoyos es fundamental para concretar las metas, los objetivos en sus proyectos de vida. En este caso de vida adulta, ¿no? Claro, eso es fundamental, digo, porque en ese rol que cumplimos como sociedad es importante para que ellos se puedan desarrollar. Ahora, la educación también es importante, tanto en el seno familiar como de pronto como familia entendemos que se tienen que educar si tenemos algún familiar con discapacidad intelectual, para tener esa posibilidad. Por eso es importante el rol, por un lado, de la familia, pero también de las instituciones educativas, ¿no? Y ahí las universidades o el sistema educativo también lo debe entender, pero también tiene que accionar. Exactamente. Es importante que accione el sistema educativo en las distintas etapas evolutivas por las que transita la persona con discapacidad intelectual.
desde su ingreso al sistema formal de educación, cuando son pequeños, hasta que avanzan en su adolescencia y hasta que continúan con su vida adulta, en el que la universidad particularmente cobra un sentido y un rol fundamental, ¿sí? Porque es quien es la responsable de garantizar el derecho al acceso a la educación superior, que está establecido en el artículo 24 de nuestra querida Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece muy contundentemente que las personas con discapacidad en general y con discapacidad intelectual en particular tienen derecho a acceder a la educación superior, a su formación permanente, a su formación profesional en igualdad de condiciones que el resto de las personas. ¿Y cómo hemos avanzado, pensando en el mundo y Argentina específicamente, cómo ha avanzado en eso? Bueno, en realidad hemos avanzado, no podemos ser injustos de decir que no han habido cambios, no han habido avances, ha habido muchos avances, pero siempre nos falta camino por transitar y es por eso que buscamos alternativas y oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a esta educación que necesitan en esta etapa particular de la vida, que es cuando son jóvenes y adultos. Sobre todo porque es fundamental también para después una salida laboral, para esa independencia que quieren lograr y que a veces la misma sociedad, le pone límites, ¿no? Exactamente. Sí, cuando hablamos de límites, hablamos de barreras, ¿no? Y cuando hablamos de barreras, existen barreras de distintos tipos. Existen barreras que tienen que ver con el temor por desconocimiento. Sí. Existen barreras que tienen que ver con los cambios culturales necesarios para ir acompañando esta evolución en la terminología, en los paradigmas, en los enfoques, en los modelos. Sobre eso hay que trabajar mucho. Sobre la eliminación de estas barreras, sobre todo lo que tiene que ver con informar, ¿no? Creemos que la información es como el puntapié inicial para todo lo que se debe desencadenar después en relación a animarse a emplear, por ejemplo, a personas con discapacidad. Y por ahí puede ser un poco de prejuicio, pero también al mismo tiempo la poca información. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque, porque me parece interesante esto de saber un poquito más para empezar a eliminar esas barreras que por ahí son más autoimpuestas que reales, ¿no, Leticia? Sí, que se dan por desconocimiento. Tal cual. Bueno, enseguida hablamos de eso, ¿te parece? Sí, cómo no. En el mundo hay varios ejemplos de universidades que han facilitado el acceso a la formación de profesionales con discapacidad, rompiendo barreras y creando herramientas que les permiten a esas personas comenzar a transitar un camino hacia la verdadera inclusión. Leticia, hablemos un poco de como sociedad si somos prejuiciosos, si la propia familia de personas con discapacidad intelectual también tiene sus prejuicios o sus miedos, y eso de alguna manera limita la posibilidad de, por un lado, formarse y por el otro, salir al mundo laboral, por ejemplo. Bueno, sí, yo no hablaría tanto como de prejuicios provenientes del ámbito familiar, sí hablaría de temores, muchas veces de falta de orientación profesional, porque no ha habido la posibilidad, no han tenido la posibilidad de acceder a orientaciones al respecto, pero sí existen limitaciones para el acceso a la formación universitaria de personas con discapacidad intelectual. Eso es una realidad, también pensando que no existen en Argentina, puntualmente en otros países del mundo sí, como España, por ejemplo, que tiene una larga trayectoria en todo lo que es la formación permanente y la formación universitaria para personas con discapacidad intelectual, pero lo cierto es que en nuestro país no existe esta oferta a nivel de universidad pública. Sí se conocen algunas experiencias en el ámbito de universidades privadas,
pero no de universidades públicas. O sea que más allá de que es un derecho, no hay una amplia gama para de pronto que la gente con discapacidad intelectual pueda tener acceso a eso, ¿no? Sí, exactamente, y es lo que, bueno, un poco es el motor de la propuesta nuestra, ¿no? Desde la Facultad de Educación, que forma profesionales especialistas en pedagogía terapéutica, en discapacidad intelectual y motora, porque lo que vemos, históricamente hemos visto, que quieren acceder a nuestra oferta académica personas con discapacidad intelectual, fracasan en su intento, no logran su objetivo y esto atenta claramente contra la concreción de su proyecto de vida. Claro. Entonces, a partir de esto es que empezamos a plantearnos que como universidad pública y Facultad de Educación que forma profesionales especialistas, no podíamos no tener una oferta académica a la que estuviera especialmente diseñada y preparada para que sea transitada por personas con discapacidad intelectual y bueno, a partir de ahí surge esta propuesta académica de programa de formación universitaria. O sea que surge a partir de la propia necesidad de las personas con discapacidad intelectual, siendo la respuesta a esta área de esa necesidad, ¿no? Exactamente, así surge. Me imagino que, digo, viendo un poco más allá de todo lo que puede significar esto, puede primero ejercer un efecto contagio, no solamente de otras instituciones que puedan empezar a capacitar a personas con discapacidad intelectual, sino también a las propias personas que tienen discapacidad intelectual, de empezar a formarse, de generar mayores inquietudes y sobre todo de empezar a meterse en el terreno después laboral, que es por ahí tal vez el que más cuesta, donde tal vez uno siente, personalmente limitaciones y dice, bueno, si estoy formado voy a poder encarar un proyecto laboral hasta profesional, ¿no? Sí, tal cual, es así. Por eso esta propuesta lo que busca es, por un lado, formar a las personas con discapacidad para el mundo del trabajo, ¿no? Formarlos en competencias laborales necesarias para desempeñarse exitosamente en entornos laborales. Pero por otro lado, busca conquistar espacios sociales, como empresas, por ejemplo, claro, poniendo en valor lo que implica la contratación de una persona con discapacidad para el aporte a la cadena productiva real, ¿no? Claro, de la empresa. Entonces, bueno, un poco tiene este doble sentido, trabajar con las empresas en esto, hacer valer esto de que tienen legislación que ampara a la empresa, tienen un cupo que cumplir, pero que también tienen beneficios impositivos y demás. Esto muchas veces se desconoce y es una de las causas que impacta en que las personas con discapacidad intelectual no puedan acceder al mundo laboral. Incluso más allá de que haya leyes que así lo disponen, ¿no? Y que en definitiva no se terminan cumpliendo, lamentablemente. Leticia, vamos a seguir hablando de la propuesta específicamente de la Universidad Nacional de Cuyo, que vamos a decir son pioneros, pero enseguida nos vas a contar bien. ¿Te parece? Sí, bueno. La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo es hoy uno de los lugares donde la formación de personas con discapacidad intelectual está comenzando a ser la oportunidad que estaba ausente y limitada, donde se trabaja de manera articulada con entidades intermedias y donde el equipo de docentes es fundamental para avanzar en la posibilidad de concretar un futuro con mejores opciones. Bueno, Leticia, hemos repasado bastante de la importancia de la formación de las personas con discapacidad intelectual, hemos hablado del rol que cumplen las universidades. Hablemos un poquito de cómo vienen trabajando en la universidad. Ya adelantaste un poco, pero primero que es un gran avance y segundo, la importancia de la formación, de la capacitación, de darles la oportunidad de adquirir conocimiento para, lo decíamos recién, al mundo laboral. ¿Por qué el desafío? Porque, bueno, hemos advertido que las empresas necesitan de personal con discapacidad, en este caso intelectual, que esté especializadamente formado
para poder desempeñar sus tareas en lo laboral, en lo cotidiano, eficazmente. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que es importante generar este espacio desde la Facultad de Educación, desde la Universidad Nacional de Cuyo, para que las personas que quieran capacitarse puedan hacerlo para desempeñarse en ámbitos laborales. Son pioneros a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel de Universidad Nacional, sí. Y pública. Y pública, ¿no? Con todo lo con que orgullo. se implica, con muchísimo orgullo. Sobre todo pensando en la importancia que es para las personas con discapacidad intelectual tener esa posibilidad. Lo decías recién, hay una ley, pero lamentablemente no se cumplía en plenitud y bueno, y a las personas con discapacidad intelectual sin duda les hace muy bien tener esa chance, ¿no? Sí, por supuesto, porque Claudia, esto de trabajar está implícito en la vida de todas las personas, ¿no? Sí. Y las personas con discapacidad intelectual no están exentas de querer poder trabajar, poder tener sus ingresos, para poder autosustentarse en la vida, para cumplir sus metas, su proyecto de vida, que en el marco de una calidad de vida plena, el trabajo cumple un rol fundamental como espacio de desarrollo personal y en esto de tener cubierto el bienestar físico que supone poder trabajar para tener un ingreso que me permita cumplir mis metas, mis deseos, mis objetivos. ¿Con cuántas personas están? Me decías, eran 10, ¿no? Sí. Estamos trabajando actualmente con 10 personas. La clase inaugural la tuvimos el 14 de abril. Ahí dimos inicio formalmente y pusimos en marcha este programa. Esta clase inaugural tuvo la particularidad que estuvo a cargo de un grupo de autogestores que defiende los derechos de las personas con discapacidad y ellos dieron una charla sobre la importancia de la accesibilidad cognitiva como derecho, ¿no? De las personas con discapacidad intelectual. Ahí iniciamos formalmente este programa. ¿En qué se pueden formar? Para tener un panorama de cuál es la formación y la capacitación que ustedes llevan adelante. Bien, bueno, la formación tiene una duración de 3 cuatrimestres en realidad son, y se forman para adquirir las competencias necesarias para el desempeño en el ámbito laboral. Por ejemplo, se encuentran vinculados con el desarrollo de competencias digitales, el uso de redes sociales, el buen uso de redes sociales, ofimática, bueno, todo lo que tiene que ver con producción de documentos. También tenemos otro ámbito de aprendizaje que tiene que ver con autodeterminación, de lo que implica tomar decisiones en la vida. Tenemos otro ámbito de aprendizaje de calidad de vida, en el que bueno, trabajamos con los jóvenes la importancia de saber lo que implica los derechos y obligaciones laborales, lo que implica el tener un trabajo, cómo sostenerlo, la orientación vocacional, ¿no? Para qué me siento yo hábil en el desarrollo de determinadas tareas. Tenemos un ámbito de aprendizaje que tiene que ver con las bases del aprendizaje y todo lo vinculado al procesamiento de la información, es decir, todo lo que tiene que ver con la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, que son las que uno pone en práctica en lo cotidiano, en cualquier Tomando trabajo, una decisión, por ejemplo. Resolver un problema. Otro ámbito es resolución de conflictos, que es muy importante para trabajarlo y para poder, digamos, adquirir todas estas habilidades de afrontamiento de situaciones sociales que se producen en los entornos laborales. Tenemos un ámbito que tiene que ver con la expresión lúdico-motriz y esto de las capacidades coordinativas, el uso del propio cuerpo, todo lo que tiene que ver con técnicas de relajación. Y tenemos un ámbito bueno, con el que están muy entusiasmados, muy entusiasmadas, que es el lenguaje básico y funcional de inglés,
Qué bien. Así que, bueno, ya el cuatrimestre que viene tienen también como ámbito de aprendizaje el idioma. También trabajan de manera articulada con empresas, pensando en también la salida, ¿no? Porque no es solamente adquirir conocimientos, sino también es ser ese nexo que les permite hacer más fácil el camino hacia lanzarse al mundo del trabajo, ¿no? Sí, tal cual. Es muy importante esto que estás diciendo, porque en realidad nosotros esperamos, nuestra expectativa, la de los jóvenes, las de las familias, es que estos jóvenes se formen para lo laboral. El primer cuatrimestre de 2026, ellos van a transitar pasantías laborales situadas en distintas empresas, en distintas instituciones del medio. Así es que en este sentido lo que buscamos es que ya con estos ensayos y estas prácticas situadas puedan ya empezar a pensarse en futuras contrataciones. Bueno, se estudia aquí en las instalaciones de la Facultad de Educación. ¿Cómo tienen que hacer, Leticia, para conocer un poquito más, tener toda la información? Y por ahí si tienen la inquietud de saber un poco más y también ser parte, ¿dónde encuentran toda la información? Bueno, tienen que acercarse acá a la sede campus de la Facultad de Educación. A quien le pregunte no, va a orientar a Secretaría Académica. Ahí tenemos toda la información que podemos compartir. Sí es importante, Claudia, aclarar que esta es una primera experiencia piloto. Sí. Nosotros estamos trabajando con una población muy chica de 10 jóvenes que provienen de instituciones asociadas a la Facultad de Educación, que son aquellas que nos brindan espacios para que nuestros estudiantes hagan las prácticas, porque bueno, queremos como primera experiencia de emprendimiento que sea una experiencia muy controlada, muy monitoreada, y que además podamos ir construyendo esta currícula en función de la detección de necesidades, de intereses y demás que los jóvenes también nos van aportando. ¿Sí? Quizá a partir de esta propuesta nosotros generemos para la próxima corte otros ámbitos de aprendizaje y demás. Eso lo vamos a ir resolviendo a medida que va transitando el programa. Muy interesante y muy bueno, por cierto. Leticia, muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudia, gracias a Señaluz. Muchas gracias. En nuestro país, el 70% de las personas con discapacidad no tienen empleo. Y si bien muchas empresas privadas han comenzado a incorporarlas a través de políticas inclusivas, la falta de estudio y formación es una de las barreras más limitantes a la hora de buscar y encontrar trabajo. Lograr la formación y la educación de las personas con discapacidad es sumamente importante para promover la autoestima, la seguridad, la autonomía y la integración social.